Recuerden suscribirse a nuestro canal y darnos me gusta. En el programa de hoy vamos a hablar de una técnica, de una herramienta creada por un neurólogo psiquiatra que ya no se encuentra con nosotros. Y es muy interesante porque hay un famoso libro que él escribió con respecto a esta técnica en el que vamos a desarrollar. Viktor Frankl escribió El hombre en busca de sentido y, como decía Cristina, es un psiquiatra y psicólogo. Estuvo preso o prisionero en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Escribió el libro en donde narra todo lo que pasó en los campos de concentración, el sufrimiento, el dolor, pero también, como dice Viktor Frankl, la resiliencia y encontrarle el sentido a su vida, que muy pocos lo pudieron encontrar. Ahí hay una dicotomía entre los que se entregaban a sentir de que iban a morir, en los campos de concentración, en los crematorios, en la cámara de gas, y otros que recordaban a sus familiares, recordaban el amor y encontraban el sentido a su vida, y en eso se basa la logoterapia. Pero ahí te dejo a que Cris te cuente de qué se trata esta terapia psicológica, la logoterapia de Viktor Frankl. Sí, como bien dijiste, esto comenzó, digamos, por su profesión, porque él era neurólogo y psiquiatra y ya tenía toda esta, digamos, para así decirlo, como armado, digamos, el método para poder trabajar y lo tenía en un paper, ¿no? Como bien lo cuenta el libro, en donde a través de estar él en el campo de concentración, como su sentido, su significado de este autor, por lo que estaba viviendo, era poder publicar este libro para poder ayudar, como siempre, a otras personas. Y la palabra logoterapia, en realidad el término griego logos, es qué significa sentido o significado. Eso es lo que se entiende como la terapia centrada en el sentido o en la búsqueda del significado, ¿no? De nuestra vida, no solamente en las cosas triviales, sino algo mucho más profundo, ¿no? Como para qué vinimos, para qué estamos vivos, qué es lo que nos llena. Y tiene principios esta logoterapia. Él los denomina a uno la voluntad del significado, ¿no? Que sostiene que esta fuerza primordial que impulsa a los individuos a poder buscar ese significado en la vida. Se centra la logoterapia en poder ayudar a las personas a encontrar un propósito y un sentido en medio de las experiencias más difíciles. Recuerden, para mí la autoridad que tiene este médico, este autor de este libro, que lo pueden encontrar lógicamente en PDF o en librerías, que la verdad que es fantástico, porque yo creo que no hay algo más aberrante que estar en un campo de concentración y cómo poder a través de la logoterapia, que tiene ciertos, digamos, fundamentos que son claves, que todos lo sabemos, pero en realidad no lo aplicamos. Y eso es a lo que hace mucho hincapié Viktor Frankl, ¿no? Otro de los principios de la logoterapia es la libertad de elección, que aunque no podemos controlar, lógicamente, ¿no? Todas las situaciones de nuestra vida, imagínense en un campo de concentración, ¿qué vas a poder controlar? Bueno, ahí es justamente donde tenemos que tener la libertad de poder elegir nuestra respuesta ante esas circunstancias, ¿no? Ahí es como que uno empieza a construir ese sentido de la vida, ¿no? Y vos tenés, ¿no? Para contarnos algo con respecto a esto. Sí, en realidad Frankl se apoyaba mucho, él recordaba mucho a su mujer. Su mujer también estaba, viste que los separaban. Por un lado estaban los hombres y por otro lado las mujeres. Bien, él recordaba a la mujer y recordaba el amor de la mujer. Él también habla del amor y del sufrimiento dentro del tema de la logoterapia, que tiene mucho que ver el amor y el sufrimiento, ¿no? Claro, ahí Pero, está la triada de los valores, claro. donde él propone constituir, digamos, este fundamento de basarse en tres cosas, justamente en poder crear trabajos o acciones que sean significativas, poder hacer algo, aunque sea mínimo,
según la situación que vos estés viviendo, porque recordá también lo que él atendía pacientes con depresión y según la característica de la persona, es muy difícil tal vez en ese momento decirle encontrar el sentido de tu vida, ¿no? Pero con pequeñas acciones que sean para, lógicamente sería ideal para sí mismo, pero a veces, ¿no? Haciendo otras cosas, como puede ser ir a un comedor, eso ya te da, digamos, un sentido de me levanto temprano, voy a ayudar, me gusta estar con gente, ayudo a otras personas, y ahí esa experiencia de amor, ¿sí? Más la actitud, ¿no? Positiva, en caso de ese sufrimiento que esté pasando la persona, podés llegar a construir claramente y encontrar un significado y un sentido a tu vida. Y contá, ¿no? Este tema de los prisioneros, de cómo él empezó a ver todo lo que estaba pasando en el campo de concentración. Sí, él decía que, por ejemplo, el tema de encontrar el sentido en la vida tenía que ver con esa elección de la cual hablabas, que Frankl dice que era lo último que podía perder el ser humano, ¿no? Que al ser humano se lo podía tener prisionero, pero que ellos nunca iban a poder aprisionar la libertad de uno elegir qué vida quería tener. Entonces, Frankl, por ejemplo, pensaba que iba a salir, tenía ese sentido de que iba a salir, que la guerra iba a finalizar, que él iba a salir, que iba a volver a encontrarse con la mujer, que iba a editar su libro, que iba a seguir con el tema de la logoterapia. En cambio, por el dolor, el sufrimiento en la guerra, había mucha gente que no tenía ese sentido y que se entregaba, como dije antes, al tema de bueno, el día a día y a ver cuándo iba a caer. En el libro se habla de todo, se habla del tema de cómo perdían la sensibilidad, los sentimientos, de la etapa de la apatía, ¿no? De ver, por ejemplo, a prisioneros que los estaban torturando y de gente que no sentía, como si fueran zombies, ¿viste? Miraban a sus compañeros y no, como que no veían el sufrimiento del otro. Esa es la etapa de la apatía. La primera etapa que Víctor comenta en el libro, ni bien entran a los campos de concentración, ni bien los toman prisioneros, es la etapa del shock, ¿no? Donde los prisioneros ahí se veían muy ansiosos para ver qué iba a pasar. Y Y el algo miedo. muy terrible es cuando los llevan a Auschwitz, en donde ellos cuando los llevan a Auschwitz pensaban que los iban a matar a todos, ¿eh? Y bueno, ahí él describe muy bien cómo los dividían de acuerdo a los que les servían para trabajar y a los que mandaban directamente a la cámara de gas. El libro, en la primera parte, es toda la explicación de de las tres etapas que él vive prisionero. Es un análisis psicológico de los prisioneros, de cómo en cada etapa aparecen distintas formas de vivirla, incluso en la etapa en que ellos salen de los campos de concentración, en donde salen despersonalizados, que eso me hizo acordar mucho al tema, valga la diferencia, ¿no? Me hizo acordar mucho al tema de nuestros héroes de Malvinas, ¿no? Que muchos volvieron de la guerra y les costó muchísimo volver Sí. en la sociedad, a Reinseitarse. adaptarse. Sí. Exacto. Ahí está como eso, ¿no? También es un claro ejemplo, bueno, lo que pasó en nuestro país, en Argentina, pero también cómo toda la forma en que nos tomamos las cosas, porque siempre se basa en lo mismo. Fíjate que siempre estamos haciendo hincapié en la percepción que tenemos, en cuál es la realidad. Y a pesar de estar, yo creo que no hay una situación más crítica que estar en un campo de concentración. Sin embargo, esta situación tan difícil, tan dolorosa, cómo se puede, según la actitud y la forma de, en realidad, de poder querer salir adelante. Creo que la fe es lo que no se pierde, ¿no? Lo que no hay que perder esa fe y esa libertad de decir, para, más allá de lo que estoy viviendo, tal vez me quedan minutos porque tal vez te van a matar, no lo sabes, pero sin embargo, poder realmente tener una actitud positiva y poder ver si
te da una fuerza, ¿no? Esa voluntad, un sentido de fuerza para poder, digamos, actuar de otra forma, por lo menos, como dice en esto también, de la parte budista, ¿no? El Buda dice que el dolor es inevitable a veces, pero el sufrimiento es opcional. Y él también hace mucho hincapié en toda esta situación del sufrimiento, cómo uno puede elegir, digamos, no subir de nivel, porque el dolor de que tal vez fallezca un ser querido o estar viviendo una situación claramente de tortura o lo que fuere, poder dejarlo en dolor y no llevarlo a sufrimiento. Y creo que eso es lo lindo de todo esto, porque hay que analizar cómo vivimos la vida en situaciones que tal vez son insignificantes, el problema que nos hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos, las emociones que generamos, el impacto que eso tiene en nuestro organismo y lógicamente en nuestra vida, ¿no? A pesar de que no estamos diciendo de que hay que anular las emociones, de que hay que minimizarlas, no, no, pero no llevarlo a ese extremo a, a tal vez si estás en una situación de depresión, como vos tenés un caso para contarnos de que habla un poco, ¿no? Esto, Víctor Frank, en el Sí, él libro. en la primera parte del libro, como te dije, habla de su paso como prisionero en la guerra, ¿no? Y en la segunda parte ya habla de su trabajo a través de la logoterapia y presenta muchos estudios de sesiones de logoterapia y estudios de campo. Y bueno, y con respecto a este tema del sufrimiento y de trascender ese sufrimiento y no quedarse como dijimos, no elegir el sufrimiento, da un caso de un médico al que había fallecido la esposa. El médico amaba mucho a la esposa, entonces va a verlo a Frankl para una sesión de logoterapia y Frankl le dice, ante el médico le cuenta que había fallecido su esposa y él que sentía mucho dolor, se sentía muy deprimido. Franklin le dice, ¿qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiese muerto primero y su esposa lo hubiese sobrevivido? Entonces el doctor le dice, y para ella hubiera sido terrible, habría sufrido muchísimo. Entonces Víctor Frankl le dice, fíjese, doctor, usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar usted por haber sobrevivido llorando su muerte. O sea, que tomara eso como un sacrificio, que lo trascendiera como un sacrificio, que su mujer no tuviera que vivir, ¿no? Entonces ahí está la redimensión y la actitud a tomar y el cambio de visión, ¿no? Hacia futuro de cómo se le puede dar otro sentido o una dimensión positiva a eso que uno sufre. Sí, poder buscar ese significado, poder encontrar esa fuerza que, que pueda superar ese desafío que es muy oscuro, muy difícil, como ya dijimos, y siempre esto sirve para poder reflexionar cómo estamos, digamos, llevando nuestra vida, nuestras formas de tomarnos las cosas en ciertos momentos que lógicamente todos los pasamos, lo hemos pasado, situaciones muy difíciles, oscuras, que cuando estamos en ese momento crees que estás en un pozo, que no hay salida, que no hay nadie, no ves claridad. Bueno, justamente ahí está el desafío para también poder desarrollarse y no es una frase cliché. Yo también lo viví y estuve en situaciones, no en un campo de concentración, pero que en la situación de sentir esa, de que no hay escapatoria o de que tal vez no sé cómo enfrentar una situación y ver todo oscuro, lo que más me servía era como poder encontrar y sentir qué era lo que quería hacer y poder salir de eso, ¿no? Primero las ganas, la voluntad de querer seguir viviendo, de querer superar eso, ¿no? No quedarme más y hundirme más en ese pozo. Eh, tenemos en cuenta siempre que cada persona, lógicamente, es un mundo y consideramos que hace lo que puede, pero justamente ahí está en poder, digamos, buscar ayuda, buscar otro tipo de herramientas y de técnicas, si tal vez una no te funciona,
y siempre poder decidir y tener la libertad. Vamos a destacar también que las sesiones de logoterapia son reflexivas, van hacia el futuro, a diferencia de las sesiones de psicoanálisis. Por eso se diferenció Viktor Frankl con esta terapia del sentido, a diferencia de Freud, que se basaba en el sentido del placer, o Adler en la voluntad del poder, ¿no? Esa es la diferencia que tiene Viktor Frankl en este sentido. Y bueno, como decía, son reflexivas, son sesiones reflexivas parecidas a las del coaching, que van hacia el futuro, que ven el futuro y que buscan que la persona encuentre ese sentido de la vida que le impulse a seguir y a utilizar la resiliencia, ¿no? Como una de las herramientas para hallar la felicidad. Sí, queríamos traer esta técnica, esta herramienta, esta psicoterapia, porque bueno, claramente no podemos entrevistar al autor porque ya no está con nosotros, y tal vez es algo que se escuchó mucho o nosotros puntualmente lo conocemos también porque está el libro En busca del sentido, que recomendamos que quien desee o quien les interese poder leerlo, porque tal vez si estás atravesando por alguna situación que consideras que es muy difícil o estás en un momento muy, digamos, oscuro, tal vez te puede ayudar para empezar a sacarte, ¿no? Ese velo y poder tener otra perspectiva, y encontrar, digamos, en ese libro un acompañamiento, un método que te puede ayudar. Ahí puedes encontrar algún significado, tal vez chiquitito, de que te interese leer esto, que es una historia maravillosa y a la vez horrorosa, porque la verdad que creo que no hay algo peor que estar en algo así de este estilo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden dejarnos en comentarios si les interesa alguna técnica, alguna terapia o alguna duda que tengan. También pueden seguirnos en nuestro Instagram. Y también recuerden que nosotros trabajamos, Fito, con las sesiones de coaching y también PNL, y yo también especializada en decodificación, programación neurolingüística y también hipnosis. Así que si les interesa, contáctenos por nuestras redes. Así que, ¿te parece que vamos cerrando? Vamos cerrando y como siempre decimos, buena vida para todos. Y buenos pensamientos. Yes!